Momento de inspiración. Tengo muchos de esos, como soy como un poco bipolar, como imperativo y un poco bipolar, pues a veces hay muchos momentos de esos. En otros momentos quiero matar a todo el mundo, pero no va a pasar ahora. ¿No? Bueno, por si acaso quedas un poco por atrás. Sí. No va a pasar ahora, no. Pues es un placer empezar contigo esta sección de entrevistas en el canal. Es la mejor manera posible, yo creo. Contigo, Javi Castaño, por quien no le conozca, os dejaremos sus redes sociales por aquí abajo. Mi hijo se llama igual. ¿Tu hijo se llama igual? Sí. Pero no tiene Instagram aún ni nada. Tiene uno, pero su madre me hizo borrarlo. Va, mejor. ¿Qué edad tiene? 7 años. 7 añitos, quizá un poco joven, ¿no? Sí, no, es que me hubiera rebanado el mío, hubiera tenido más éxito que yo. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero ya te digo, un placer empezar este proyecto contigo, Javi. Lo dicho, dejaremos sus redes sociales para aquí abajo para quien quiera ver tus trabajos, todo lo que vas publicando. Y querría empezar, pues como empezaste en la vida. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? En la vida profesional, ¿te refieres? Antes de ser profesional. En la vida pues empecé pues como un chaval charnego de barrio con las cosas no tan fáciles. ¿Dónde naciste? Yo soy de Moncada y sigo en Moncada, la verdad. Es mi pueblo. El tema es que, desviándolo hacia lo que nos interesa, mi pasión por el tatu no vino determinada por ninguna influencia concreta. No tuve un amigo que me ayudara, no tuve un mentor, no tuve nada. Eran otros tiempos. Andábamos muy lejos de que eso pudiera suceder, ni siquiera podía suceder. Entonces, mis primeras influencias para acercarme a este mundo vinieron de medios como el cine y cosas así, porque no existían medios sociales como ver un programa de televisión y que te salga un futbolista o una cantante con tatuajes o algo así. Eso quedaba muy lejos. Era mucho más limitado. Eso quedaba muy, muy lejos. Entonces, lo que yo sí que tenía en vista, lo que yo sí que podía acceder, era a una estética de películas como Easy Riders o películas de ese palo, películas antiguas, setenteras, en las que pudiera haber una escena biker, tatuados y cosas por el estilo. Y ni el malo era tan malo ni el bueno era tan bueno. Entonces, quizás esas fueron mis primeras influencias. O sea, fue como el primer contacto que tuviste con el tatu. Hacia el tatuaje. Yo ya estaba muy involucrado desde muy, muy pequeño en el ámbito de dibujar. ¿De qué edad más o menos? ¿A qué edad dijiste? Desde que tengo conocimiento. Desde que tienes conocimiento. Yo tengo dibujos míos guardados todavía, hechos con 6, con 5 años, que yo ahora comparo con otros niños o con mi hijo o algo así, y ahora puedo apreciar el nivel que tienen esos dibujos. Qué bueno. En su día pues eran mis dibujos y ya está, pero ahora me doy cuenta de que tenía como un potencial ahí, tenía como una capacidad y tenía... Algo innato. No solo innato, también el hecho de ser un patata jugando a fútbol o haciendo cualquier deporte o cualquier cosa de ese tipo hacía que me encerrara más en lo que yo consideraba que podía hacer bien. Claro. Y era como un círculo de esquivar ciertos ámbitos y a la vez formarme en ciertos ámbitos y a la vez crecer en ciertos ámbitos, pero yo no sabía la magnitud del tema todavía. Claro. Nunca pensé en esa edad, con 6, 7, 8, 9, 10 años, que yo pudiera vivir de algo relacionado con mi capacidad de dibujar. Pero sí que era mi vía de escape ante ciertas cosas que me encontré de adolescente y ciertas situaciones que a mí me venía grande todo, porque era una época de música máquina que yo odiaba, de música electrónica que yo odiaba. Era una época en la que teníamos cierta edad y queríamos acercarnos al sexo opuesto, y a mí eso me costaba mucho porque había que involucrarse en ciertos ámbitos que yo odiaba. ¿Entiendes? No era nada con las mujeres, sino como que era una cosa muy desagradable para mí tener que meterte en una discoteca y escuchar música máquina si querías relacionarte, y era todo. Entonces yo me hizo como encerrarme cada vez más
en mis dibujos, y eso empezó a ser mi plato fuerte. Y yo con eso conseguía ¿cómo Iniciar decir? tu aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, mi aprendizaje, quiero decir, mis primeros éxitos de quedar bien de tener aceptación social. Y todo eso me hizo encerrarme cada vez más. Vale. ¿No? Hablamos del año 90. Vale, eso iba a preguntarte sobre ello. Hablamos del año 90, hablamos de que no existía una escena de tatuaje. Ya. Pero yo sentía cada vez mi capacidad de dibujar más fuerte y cada vez evitaba más otros ámbitos y me encerraba más en dibujar, porque veía que era lo que yo podía hacer bien. Claro. Entonces, a raíz de todo eso, mi pasión por el rock, por las motos, por todo eso, hizo que pusiera mi punto de atención en el tatuaje. Entonces, Que esa era también... empecé a educar mi dibujo en una dirección a tatuaje con una información que no tiene nada que ver con la que podemos acceder ahora. Claro. Una información muy limitada, mucho menor, pero quizás más valiosa que la que hay ahora. Sí. Porque ahora, entre todo lo que hay, hace falta un filtro muy grande para quedarte con cosas que realmente tengan un alma. Sí, te aporten algo más. ¿Me entiendes? Existe muchísimo material con la aceptación social, pero ahí llegamos al efecto Macarena. ¿Me entiendes? Es la puta Macarena. Es como... la Macarena es la canción que ha tenido más éxito en la historia del hombre. Sí. Desde que existe el humano, es la canción con más éxito y más repercusión. Sí. Es una puta mierda que no hay por dónde cogerla. Exacto. Entonces, el éxito que exista no va acompañado de la calidad. Para nada. Hay cosas que te pueden tener un éxito vulgar y un éxito fácil y llano. Entonces, en esa época había menos información, pero no existía eso. Ahora hay mucha información, pero hay mucha Macarena por en medio. Sí, muchísimo. Entonces yo, por suerte, crecí con buenos paradigmas y buenos objetivos y buenos... crecí, cuando digo crecí, me refiero a crecí profesionalmente, artísticamente, con buenos objetivos y buenos paradigmas artísticos. Porque empezaste puramente autodidacta, por lo que estás diciendo. Yo hice mis primeras agujas de tatuar con Loctite. Las soldé con Loctite y usé el motor de un reloj usando los agujeros de diferentes tamaños para unir las agujas. Y hice mis primeras agujas con Loctite. No había cero información. De hecho, durante los 2 primeros años que yo tatué, simplemente el pasar de una aguja de líneas a una Magnum era algo que a mí me inculcaron mucho respeto donde yo empecé y era algo que me daba como miedo y todo. Empezamos, quiero decir, a nivel local de ciudad o incluso posiblemente nacional, estábamos poniendo los escalones. No digo yo solo, había otra gente que estaba haciendo un trabajo muy duro, igual que yo, pero todavía no nos habíamos encontrado o empezábamos a encontrarnos. Sin redes sociales ni nada. No existían redes sociales. No había ese Tardé contacto. mucho todavía en conocer, en entender qué era Internet. Claro. Hablamos de anterior a Internet. Entonces, hubo un grupo de personas, como el chico que había aquí antes, Eneco, Tomás García y otros tantos, que pusimos los escalones para los que vinieron luego. Porque Eneco me ha comentado tu compañero que también es más o menos de tu edad. Empezó más o menos... Eneco empezó poco antes que yo. Poco antes que tú. Poco antes que yo. Quiero decir, los obstáculos que se encontró igual fueron un poco más difíciles por esos 2-3 años que encontró antes que yo, pero podríamos compartir toda esta zona, toda esta época de crecimiento, la podríamos compartir él y yo. Vale. O sea que, por lo que has comentado, tus inicios también cogías muchas referencias en el cine, por lo que has comentado. Cuando yo empecé, uno de los primeros libros que yo recurrí mucho era un libro de cine, de películas de terror. Tenía un libro de gnomos, un libro de hadas, un libro de dragones medievales. Qué bueno. Eran otras referencias. No existía Internet. Nada. No existía Internet. O existía a otro nivel, que yo ni lo sabía, pero... En los 90... estaba muy, muy limitado. Quiero decir... tú piensas que yo cuando yo empezaba,
yo compraba revistas de tatuaje que salían una vez al mes, eran alternadas, había la Tattoo Life y Tattoo Energy, muy poco más, y se alternaban, un mes una y un mes otra, es decir, que cada una salía cada 2 meses. Vale. Yo esperaba esa revista con ansiedad casi de adicto, ¿me entiendes? Sí. Yo algún día, me acuerdo un día en concreto, hablamos del 2003, 2004, que había salido la revista y yo ese día no llevaba cash para comprarla y me tiré como 20 minutos en bucle hurgando por mis bolsillos una y otra vez, a ver si rollo drogadicto, el milagro de la revista, porque no podía comprarla porque me faltaban unos euros para comprarla y era... No podía comprarla y era pura adicción. Claro. En esa revista, cada mes, 2 meses, podías comprar esa revista y entre toda la revista podías encontrar 1, 2, 3 fotos que te sirvieran de inspiración y a veces la comprabas y era pura decepción. La revista entera la guardabas y no había nada que te sirviera ni de inspiración ni de ayuda. Eran otros tiempos. Tú no elegías de dónde sacabas la información. Hablamos de anterior a Internet. Claro. Entonces, tú de lo que tenías que hurgar y buscar de lo que tenías. Y tenías que ser listo y si de algo habías sacado un dato que te pudiera llevar a otro camino, tenías que hurgar, tenías que buscar por otras vías, conocer a alguien que controlara este tema, hasta llegar a un tema, ¿no? A algo en concreto útil. Claro. No había toda la información. Tú no podías poner Onis o el infierno budista en internet y encontrar imágenes. Claro. Eso no existía. Y encima, los libros de ilustración ¿tenían el mismo nivel de importación que ahora o no llegaban No, aquí? no existía eso para nada. A ver, yo los primeros libros en los que yo empecé a tener algo de información de japonés eran libros que todo el mundo conoce, eran libros publicados por Ed Hardy, pero yo empecé a identificar patrones, empecé a ver cosas que yo me di cuenta que eso no era invención de Ed Hardy, que eso estaba basado en algo, porque vi patrones y vi cosas que yo las había visto anteriormente en algún sitio o similar o algo así. Entonces yo entendía que eso tiene que estar basado en algo anterior, que eso no lo ha inventado Ed Hardy. Claro. Entonces yo necesitaba saber cómo llegar hasta ahí. No existía, hablamos de que o no existía o yo no me había enterado todavía de Internet. Entonces yo tenía un amigo que trabajaba en Nissan, que se llamaba Paul, que él iba cada 3-4 meses, iba a Japón a hacer una supervisión de la producción de la Nissan. Vale. Entonces él me ofreció si yo quería algo de Japón. Qué bueno. Entonces yo fotocopié algunas imágenes de Ed Hardy, de temas que yo consideraba que eran sacados de algo anterior, que no eran invención de Ed Hardy, que había una referencia anterior, se las pasé, le hice un dossier de fotocopias de cosas muy dispares, y le dije si podía investigar un poco sobre ese tema. Él se fue a una biblioteca, a una librería de las más grandes que encontró en Tokio, con ese dossier, lo enseñó y pudo acceder a un lote de libros así de grande que me trajo, hablamos de que era el 2000 y poco. No tenían ese material ni en las tiendas de libros que conocemos ahora, que hay por aquí cerca, que tienen de todo, ni nos era accesible por Internet, porque yo ni siquiera entendía muy bien qué era Internet. Había oído hablar de Internet, pero ni siquiera entendía qué era. Aparte era muy limitado por aquello. Para mí era algo del ejército o alguna movida de control social, no entendía muy bien todavía qué era. Entonces, a raíz de eso, conseguí mis primeros libros. Entonces, en algún sentido, me adelanté mucho con ese movimiento que hice, me adelanté mucho al acceso que tenía la gente de mi entorno, otros tatuadores de la ciudad, a información sobre tatuaje japonés. Entonces, sobre el 2003, 2004, yo empecé a incorporar imágenes inspiradas en esos libros y pasadas por el filtro de mi dibujo, que daban 2 vueltas de tuerca a lo que estábamos acostumbrados a ver. Vale, entiendo. Entonces yo ahí, pues eso me ayudó mucho, pero yo era un culo inquieto, no puedo decir que fuera algo que me cayó del cielo. No, claro, te lo buscaste bien. Tampoco, porque fue algo que yo busqué mucho. También por esa época
yo había identificado algunos tatuadores que me gustaban mucho y la única manera de ver su álbum entero era cogerte un avión, irte a San Francisco, visitar los estudios y tirarte 2 horas mirando el álbum de fotos hasta que llegaba el punto que era tan incómodo que te ibas porque no querías incomodar al tatuador, porque no es normal que llegue un tío y se tire 3 horas mirando tu álbum de fotos. Claro. Cuando yo no podía tatuarme en todos esos estudios, tenía que elegir 1 o 2. Entonces yo hice eso, me lo gasté todo lo que tenía, de hecho me embargué mucho, tardé varios años en pagar ese viaje. Y fui manejando toda esa información en llevarlo más lejos y más lejos y más lejos, en una época en la que todavía no existía esta cantidad de información que tenemos ahora. Entonces, el aportar cosas nuevas que a la vez tuvieran historia, que a la vez tuvieran un rodaje, que no eran cosas nuevas como que me había inventado una manera de hacer algo, sino cosas que estaban basadas en algo clásico, en algo con tradición, pero incorporadas al tatu. Yo me vi como que estaba aportando algo nuevo y acercándome a los que para mí eran mis héroes del tatu, ¿no? Vi que estaba moviéndome la misma movida. Siempre he pensado que si alguien te gusta mucho como influencia, lo mejor que puedes hacer es buscar cuáles son sus influencias, ¿no? Claro. En lugar de quedarte en esa persona, ¿no? Claro. Es como ir en buscar las raíces y desde ahí generar tu estilo, pero tanto en el tatuaje como podría ser en la pintura, como podría ser en la música o en cualquier ámbito artístico, ¿no? Por supuesto. Es mucho mejor buscar las raíces de lo que a ti te gusta y desde ahí generar tu propia rama en lugar de usar lo que ya está hecho y partir de ahí. Entonces fue lo que intenté hacer en esa época. Hablando de inspiración, ¿en qué artistas crees que te has inspirado más para hacer tus piezas o tus cuadros? No solo tatuajes, sino también hemos visto que has creado cuadros muy bonitos, que os enseñaremos alguna foto por aquí. ¿En qué artistas crees que has cogido como más ideas, más inspiración? No solo tatuadores, puede ser pintores. Bueno, está muy diferenciado, lo tengo muy claro esa respuesta. Es algo. Yo tengo diferentes influencias de diferentes sitios y las separo muy bien. Porque yo en mi obra hay un ámbito de tatuaje en el que no lo confundo para nada con cuando presento una pintura o presento encargos de cuadros o cosas así. Lo tengo todo muy separado. Tengo influencias muy fuertes de tatuadores de una línea muy de San Francisco, Ed Hardy, como podría ser Tim Lehigh o el mismo Ed Hardy, Jeff Whitehead o Eddie Dodge, o bueno, ya en un nivel más europeo, Mick de Zurich o incluso Philip, más anteriormente, no tanto en los últimos años, pero tengo influencias de muchos ámbitos. En mis inicios mucho de gente dispar, muy como Tintín o Paul Booth, cosas que todavía estaba muy perdido, ¿no? Y tenía como muchas influencias. Vale. Pero separo mucho de cuando hago una pintura. Vale. Cuando hago una pintura, mi pintor favorito de siempre es Peter Paul Rubens, es mi pintor favorito, pero me gusta encontrar un punto medio de esto con cosas que para otras personas no tienen ningún punto medio, pero yo me gusta encontrar ese punto medio con Joe Coleman y bueno, no sé, a ver, Paul Rubens y Joe Coleman son dos de mis principales influencias, aunque no lo parezcan las pinturas, ¿no? Pero sí que lo parece. Lo parece un poco. Creo que sí que se puede apreciar. Sí, un poquito sí. Creo que sí que se puede apreciar. Cuando hago óleo, cuando hago acrílicos en esa línea, hay mucha influencia de Dalí, me gusta el surrealismo, me gusta comunicar con el surrealismo, me gusta a veces comunicar y que nadie sabe lo que he comunicado, pero simplemente no es la intención de que se reciba, sino la mayor intención es de expresarme yo. Vale. Si no se ha recibido, no me importa tanto. Hay 2 o 3 personas que son cercanas que saben qué coño quería decir con esa pintura. Hay una gran mayoría de personas que van a entender cosas diferentes. Y no me importa. Y no me importa. Claro.
pero que cada uno tenga su... Pero me importa mucho el representación. surrealismo porque me hago mucho caso al subconsciente y creo que es una materia muy buena para trabajar y para pintar y me da mucho juego, y sobre todo la pintura automática y todo esto. A la vez hay elementos ahí como la pintura flamenca o Rubens o cosas que ejercen mucha presión en mí. Vale. Entonces, lo que pinto es el resultado de todas estas cosas. A la vez es inevitable que salga el tatuaje, a la vez puedo meter algún elemento relacionado con música o con las cosas que escucho. Que también te influye bastante. Que me puede influir, soy bastante influenciable con lo que escucho, ¿no? Si escucho black metal durante 3 días seguidos, quiero quemar una iglesia. Claro. Es un Entiendo. poco... sí. Entiendo. Y quería preguntarte también, tú empezaste a tatuar porque vemos en tus obras que tienes, al menos en los tatuajes, tienes bastante influencia del tatuaje japonés. Sí. ¿Con qué estilo empezaste a tatuar? ¿Las primeras pieles que tocaste? ¿Qué estilo tocaste? Bueno, cuando yo empecé, si nos remitimos al comienzo del todo, tú no eliges. Hablamos del año 97, tú no eliges. Ya. En esa época. Haces lo que... Tú no eliges, te llega una persona que se quiere hacer un piolín y te llega una persona que se quiere hacer una cabecita de vikingo y otro que se quiere hacer el nombre de su madre. Claro. Tú no eliges cuando tú empiezas. A la que yo pude tener opción o empezó a desarrollarse un gusto por algo más en concreto, siempre he tendido al japonés. Vale. Pero nunca he tenido una obsesión o intención muy fuerte de hacer japonés tradicional. He perdido el interés. Cuando eso se vuelve muy tradicional, he perdido el interés. Y hoy en día me sigue pareciendo lo correcto, porque ni estoy en Japón, Claro. ni vivo esa cultura, ni nada por el estilo. Entonces yo tengo que disfrutar lo que yo tengo. Si yo me centro en disfrutar eso y en ser el más japonés del mundo, creo que siempre voy a tener una ansiedad dentro de que yo ni estoy allí, ni vivo allí, ni tengo esa cultura. Claro. Entonces creo que lo que mejor puedo hacer, y a la vez es lo que me sale natural, con lo cual no quiero luchar contra eso, es usar las influencias que me caen. Entonces me gusta el japonés, pero no me importaría hacer un samurái robótico o un samurái zombie o algo por el estilo. No tengo ningún inconveniente en incorporar si te lo proponen, eso. O en añadir mucho más color y poner todas las aguas en azul, vale, o en rojo, o en verde. Es decir, estoy abierto a todo eso. No tengo ningún interés en conservar unos patrones de tatuaje japonés que si los rompes sería como un error. Claro. Entonces, en el momento en el que no hay una intención de hacer eso, no existe ese error. Entonces, en el momento en que no hay una intención de hacer eso, existe una libertad y se te abre todo un campo de opciones en el que puedes hacer muchas más cosas y a la vez lo veo más correcto en mi situación, porque ni estoy en Estados Unidos haciendo un americano tradicional, ni estoy en Japón, estamos en Europa, donde no puso no hay un estilo como que se adelantara, no hay una cosa tan poderosa como el japonés tradicional o el americano tradicional. Claro. Quiero decir, sí que estuvo antiguamente y desde los 70 un estilo que sobre todo en Inglaterra se hizo mucho, como un estilo muy marinero, un estilo muy americano, clásico, pero no había como una línea específica europea. Con los años se puede distinguir, posiblemente, para algunos. Es muy debatible también, Sí. porque cosas que puedes identificar como un estilo muy europeo te las puedes encontrar de repente en Texas, claro, o en Tokio. Y gente que realmente no viene de una influencia de aquí, ha ido desarrollándolo por otros caminos. Ha llegado un momento que hay tanta información que todo se mezcla desde direcciones muy diferentes. Hemos visto, al menos yo he visto en algunas de la mayoría de tus piezas que no utilizas, por no decir ninguna, que no utilizas stencil. ¿Utilizas freehand? Sí, utilizo stencil cuando lo necesito. Por ejemplo, necesito un patrón geométrico para hacer el
el estampado de la ropa de un samurái o una geisha o algo por el estilo y voy a necesitar un stencil. Ahí sí. O me trae el cliente una ilustración, un dibujo, unas letras o algo así que quieren esas y voy a utilizar un stencil. Por suerte y por desgracia a la vez, porque trae lo bueno y lo malo, muchas veces la gran mayoría de mis clientes me dan libertad. Me da libertad porque llevo muchos años tatuando y no es tanto un cliente de calle que entra y se quiere hacer algo como gente que me va buscando a mí. Entonces la mayoría de gente me va buscando y me dan bastante libertad. Me dicen una temática, pero lo que quieren es mi estilo y mi línea. Entonces muchas veces la mayoría de tatuadores, de clientes que tengo son van muy tatuados ya, son collectors, conocen con quién se están tatuando, conocen tu estilo, te dan libertad porque quieren algo en tu estilo y te dan un espacio muy definido entre huecos entre tatuajes o una pieza libre pero alrededor hay otros tatuajes. Entonces tengo ya unos condicionantes que me van a decir lo que puede quedar bien, lo que no puede quedar bien y voy a dibujar ahí acorde a todo eso. Y no necesito un stencil porque tengo que hacer mi propio dibujo y hacerlo en papel, hacer luego una plantilla, poner la plantilla, encajar la plantilla y que quede tan bien como si lo he movido en el cuerpo, donde yo elijo exactamente dónde queda la cabeza, el pie o lo que sea, nunca va a funcionar igual. Entonces prefiero muchas veces perder unas horas, aunque sean horas que no sean económicamente rentables, me da igual porque el resultado van a estar. Entonces prefiero perder unas horas, invertir esas horas en un dibujo y sacárselo en la piel y siempre va a moverse mejor con el cuerpo, va a tener otro rollo. Entiendo. ¿Me entiendes? Porque no hablamos de tatuajes así. Hablamos de que la mayoría de esos tatus o están encajados entre tatus o tienen un tamaño considerable. Entonces siempre van a moverse mejor dibujados en la piel. Cuando necesito un stencil lo hago, no tengo ningún problema. No tengo un tabú con el stencil. ¿Recuerdas cuál ha sido la pieza más grande que has tenido que tatuar? Bueno, es una pregunta un poco... A ver, en realidad, varias veces he empezado un full body. Varias veces. Y algunos lo ha casi acabado, otro no, otro está en la cárcel y otro desapareció. Y bueno, no sé, pero varias veces he empezado full body. Quiero decir, no es algo que... Tú lo empiezas, la pieza más grande tú la empiezas. Hablamos de un proyecto de muchos años. Muchas veces la persona que se está tatuando eso a lo largo de ese tiempo se involucra tanto en el tatuaje que también le apetece tener tatuajes de los que me han tatuado a mí o de gente que le empieza a conocer. Entonces interrumpe el full body con otros añadidos, con lo cual yo no tengo ningún inconveniente, pero tengo que irme adaptando. Entonces he empezado varias veces piezas de cuerpo entero. No tengo una galería de imágenes de alguien que le haya empezado el cuerpo entero y se lo haya acabado yo. Pero es algo que he empezado muchas veces y tengo varios que están a medias. ¿Cuál es la más grande? No te lo sé decir exactamente. Y otra pregunta que quería hacerte. ¿Este estudio lo fundaste tú? Sí. ¿Hace cuántos años? Hace 13 años, en el 2009. Vale. ¿Y tú anteriormente habías tatuado en otros estudios? ¿Habías tatuado en casa? Bueno, yo empecé en un estudio del Raval que se llama Rose Tattoo y luego trabajé en el LTW. Vale, la calle Tallers. De la calle Tallers. Sí, ahí estuve prácticamente 10 años. 10 años. Ajá. Pues el tema banners, que nos has comentado antes que habías ayudado en hacer banners o explicado sobre su función. Sí, a ver, yo prácticamente desde que empecé era muy fan de los banners. Me gustaba mucho llegar a las convenciones y lo primero que hacía era antes de que abrieran al público era darme un rodeo por toda la convención fotografiando todos los banners. Para mí era algo muy importante y súper bonito ver el trabajo anterior a la convención. Ver cómo habían preparado lo que ellos querían mostrar, lo que ellos querían transmitir o cuál era la imagen que ellos querían dar para atraer al cliente, ¿no? Entonces es algo en lo que hay toda una psicología diferente de la que puede haber en un anuncio en internet o en la imagen que tú pones en una tarjeta. Quiero decir,
toda la psicología, todo lo que tú quieres comunicar, es todo diferente, atiende a diferentes parámetros. Vale. Entonces siempre me ha gustado mucho el tema de banner. Entonces, aparte de eso, lo más valioso, a lo que más puedes aspirar, es como si haces en un año 5 convenciones y presentas 5 banners diferentes, que no tienes tu banner para todo el año. Eso era lo más bonito del mundo para mí. Entonces, si nos remitimos a mis inicios, sobre el 2000, sobre el 97, sobre esa época, para mí eso era tan bonito, yo lo valoré mucho en esa época. Con los años, toda la tecnología digital y la calidad de impresión que te podían dar en un formato grande y a un precio reducido y todo eso fue matando mucho todo eso. Pero paralelo a eso vi mucho mal gusto, o ya no sería mal gusto la expresión, como muy poco certeros muchas veces los banners, y a veces mal gusto, la verdad, pero banners que eran como simplemente una broma o algo como muy... Que habían perdido como la esencia del... Sí, como por ejemplo una fotografía en blanco y negro, posando en plan chulín del equipo del estudio, una cosa completamente artificial y todo eso, y como que se perdió toda esa esencia que venía de muchos años antes. Entonces creo que en esa época, sobre el 2005, 2006, fue como el final de esa época de ese tipo de banners. A partir de entonces dominaron unos banners hechos a nivel digital, impresos luego en grande, que dejaron de ser en pinturas en gran formato. Entonces, y luego muchas fotografías ampliadas y muchas cosas así. Eso igualmente era mi punto de vista, porque eso iba acorde al cambio que había en la sociedad. Llegaba un momento que la gente no le importaba tanto la historia, la calidad o el trasfondo que tiene un tatuaje, o la durabilidad, o las influencias, o lo que te comunica el tatuaje. La gente perdió un poco eso en pro de la aceptación social, de que fuera el típico tatuaje aceptado en redes sociales, que ese fuera el típico tatuaje que podría llevar un cantante famoso, un futbolista. Todo eso empezó a mandar. Entonces cayó un poco la esencia y todo eso. Yo muchas veces, así medio de broma, me proclamé como la resistencia y he seguido haciendo ese tipo de banners en los que tengo otro tipo de criterios. Entonces, siempre que he hecho un banner he tenido unos cuantos parámetros que para mí eran prioritarios, ¿no? Más que atraer al máximo número de clientes de una manera barata o vacía. En mis banners lo primero era comunicar los estilos que yo toco, intentar unirlos. Por ejemplo, yo recuerdo uno que lo tiene Freddy Corbin, que yo no lo tengo ese banner ya. De hecho, no tengo casi ninguno de mis banners, pero por ejemplo que era una cabeza de Baphomet, como una cabeza de cabra con la antorcha en la cabeza, como algo muy medieval, y alrededor llevaba un dragón japonés enroscado. Era un contraste de dos elementos que no tenían nada que ver. Pero el que veía eso podía entender el tipo de trabajo que yo hacía y podía esperarse lo que se va a llevar. Era muy comunicativo y era como realmente estás vendiendo qué haces tú. Claro, un mensaje directo. Claro, entonces para mí habían otro tipo de normativas. En las convenciones tú no sabías cómo iba a estar tu stand, qué espacio ibas a tener, entonces tenías que situar las letras en una parte superior. Había un tipo de normas. ¿Cuánto puede medir más o menos un banner? Un banner pues normalmente va a ser siempre menos de 2 metros, tanto de largo como de ancho, siempre va a ser de 2 para abajo. Es decir, mínimo es 1,5 por 80. Es como lo mínimo, que sería cuando estás apretado entre otros tatuadores. Y cuando se hace un banner genérico para todo el estudio, pues se puede hacer un banner posiblemente de 4 o 5 metros, pero es bastante inusual. Yo lo hice tiempo atrás, cuando trabajaba en el ETV. Recuerdo uno que hice con TAS, que todavía lo tengo aquí,
del LTV, que lo hicimos entre los dos, y era un banner para todo el estudio y ponía LTV en gigante. Y era un buen banner. Es un banner hecho a mano que se usó solamente en una convención y está aquí guardado de por vida. Y un banner es sobre tela, sobre lona, sobre tela, tengo entendido, ¿no? Un banner se puede hacer sobre diferentes soportes. Lo ideal es que sea un soporte que puedas enrollar para poder viajar. Claro. Pues normalmente vas a viajar. Entonces vas a evitar maderas o soportes rígidos, claro. Cualquier tipo de soporte rígido. Si lo pintas sobre un lienzo, vas a quitarlo del bastidor para poderlo enrollar. Claro. Hay algunas normas en ese sentido con un banner, porque tiene que ser funcional, te lo tienes que poder llevar para arriba y para abajo. Entonces siempre va a ser enrollable. No tiene por qué ser un soporte u otro, puede ser cualquier soporte. Lo que pasa es que simplemente tiene que ser duro a aguantar movimiento y aguantar el meneo que supone una convención. Claro, entonces, si lo haces viajes en un papel de acuarela o algo así, claro. Haces una acuarela, no como le caigan unas gotas de agua va a resbalar la acuarela. Claro. Entonces, lo ideal para un banner es que sea acrílico. Siempre acrílico, que no va a patinar con un poco de agua. Con los colores intensos. Claro, que el acrílico es flexible, lo puedes doblar y lo puedes llevar para arriba y para abajo. El soporte, pues siempre mejor un soporte resistente que no un papel delicado. Claro. Ahora que has tocado el tema del acrílico, ¿en qué estilo de pintura te ves más cómodo? ¿Cuál es el que practicas más? Tengo muchas direcciones en las que estoy cómodo. No tengo una... Puedo cambiar de un año para otro, de una temporada para otra, puedo cambiar por lo que me da. Entonces no tengo una sola dirección. Sí puedo decir es que cuando pinto, normalmente me alejo del tatuaje. Excepto que pinte para un flash o algo muy en concreto que lo quiera vender en un ámbito muy de referencia para tatuaje. Vale. Entonces, en ese contexto puedo adaptarme muy bien a hacer algo que tenga una línea homogénea, muy igual, que sea traducible en un tatuaje, que la manera en la que yo pinto sea traducible en un tatuaje y tenga ese tipo de dinámica. Pero si tengo que hablar de una manera genérica, puedo pintar muy cómodo con óleo o acrílico o acuarela, alejándome mucho de los patrones del tatuaje. Vale. Puedo hacer acuarela muy realista, menos realista, un acabado realista pero un dibujo no realista. Tengo como muchas vertientes. Está claro que luego se nota mi mano, que no es como que me ponga en diferentes pieles y haga cosas irreconocibles. Siempre se acaba notando mi mano y eso me gusta y no es algo que intente evitar. Pero tengo muchas vertientes. Y de hecho, cuando abandono una técnica durante mucho tiempo, un poco a veces la echo de menos y me apetece recuperarla. Entonces, entre acrílico, acuarela y óleo... ¿No tienes preferencia? Puedo tener una temporada por uno y una temporada por otro, y lo que abandono mucho tiempo, de repente me apetece recuperarlo. Genial. Pero si hay una temática en concreto que quiero representar, primero elijo lo que quiero representar y luego elijo la técnica. Entiendo. Antes nos comentabas también que antiguamente, no sé si aún sigues cogiendo referencias de allí, pero te inspirabas bastante en el cine, según has dicho. Actualmente, y también has comentado en revistas y tal, todo lo que conseguías pillabas información, según nos has comentado. Actualmente, con la llegada de Internet, porque teniendo en cuenta que empezaste a tatuar en el año... Pues 97, si no recuerdo mal. Con la llegada de Internet, ¿crees que te ha podido ayudar a encaminar tu estilo de tatuar hacia algo? ¿Has pillado alguna referencia de Internet o notas que te haya podido ayudar? A ver, a mí me ha ayudado, pero lo que me ha ayudado a mí respecto a lo que ha contribuido en otra gente que se han basado únicamente en Internet, lo que me ha ayudado a mí es ínfimo respecto a otras generaciones posteriores que se han basado únicamente en Internet. Pero claro, el tema es un arma de doble filo.
Internet. Gente que simplemente ha crecido con Internet, es muchísima información, pero muy vacía. Entonces hay gente que puede haber crecido mucho únicamente con Internet, lo cual no es mi caso, pero no pueden argumentar su trabajo o su trayectoria con tanto fundamento o peso como lo puedo hacer yo o otros de mi quinta. Entonces a mí sí me ha influido, pero sigo conservando otras influencias muy intensas de otros ámbitos, de pintura o de gente que conozco directamente o no sé. Todo eso actualmente. Claro, no, yo me sigo viendo en muchos sentidos, me sigo viendo muy, muy abierto. Desde fuera se puede parecer un estilo como muy cerrado, pero creo que en el momento en el que yo cierre mi estilo, que diga no quiero más influencias, creo como que estoy muerto, ¿no? Como que se ha acabado todo, entonces, pero tampoco es algo que ni me plantee, porque eso llega solo, es como... si hace frío, tú no decides si tienes frío, claro. te va a dar frío. Claro. Entonces yo lo vivo así. Es como que si llega y yo no puedo bloquearme a las influencias que me llegan y no quiero tampoco, y las disfruto y no siento ningún tipo de... nada, como ningún reparo en dejarme influenciar por gente que lleve menos que yo o tenga menos recorrido que yo o menos conocimiento que yo. Simplemente si me llega algo con peso y que yo lo vea valioso y vea cosas que puedo extraer, me dejo influir. Lo que pasa es que cuando llevas tantos años la influencia no es tan intensa, es como... No, desde fuera a lo mejor no se ve tan directamente, o a lo mejor yo la tengo en mi cabeza pero me cuesta plasmarla porque necesito... Es diferente. Claro. Muy diferente. Volviendo al tema de tu estudio, Electric Tattoo, hace muchos años que lo tienes ya formado. Imagino que habrán pasado bastantes tatuadores por aquí. ¿Crees que tú, el paso de ellos por aquí, hayas podido influir en sus etapas profesionales? Lo he intentado, he hecho todo lo que he podido. Aquí ha llegado gente, recuerdo casos muy concretos en los que hay cosas muy concretas en las que he influido de manera muy radical y me siento muy orgulloso y muy contento. No significa que esa gente no tuvieran el potencial para haber encontrado la influencia antes o después por otros sitios o por otras vías. No quiero atribuirme como el mérito exclusivo, pero he hecho todo lo que he podido por ayudar a todos los que han pasado por aquí. Me gusta ayudar, me gusta involucrarme en la gente en los que le veo buena madera y potencial, y he hecho todo lo que he podido y sé de situaciones muy concretas que es muy tangible que he ayudado y he influido de una manera muy fuerte, y me gusta y me siento como muy orgulloso si llega el día en que son mejores que yo y vuelan y hacen sus cosas y no tengo ningún tipo de reparo ni... Eso es lo bueno también, ¿no? Ver crecer una persona que quizá vino aquí sabiendo lo justo y que tú hayas podido influir en su aprendizaje, ¿no? En su evolución hacia su estilo. A ver, es una sensación muy buena, es una sensación muy paternal, muy de directa. como, claro, que te deja como un muy buen sabor de boca, de, bueno, saber que tú fuiste parte del crecimiento de esa persona y que esa persona ahora mismo lo hace, pues igual que tú, mejor que tú, o te da 20 patadas, es como, pero bueno, tú fuiste parte de eso y es como, sería ridículo, yo que llevo 27 años y empecé en otra época, competir con los que han llegado después. Creo que hay cosas en las que yo puedo aportarles mucho y que tiren para adelante, y hay detalles o maneras de ver las cosas en las que posiblemente 20 años después todavía estaré yo delante, pero hay muchas cosas en las que yo ya no puedo competir. Entonces lo que más me gusta, para mí el mayor feedback de todo eso es seguir en contacto con esa gente y tener buena relación y poder seguir su trayectoria, ¿no? Nutriéndome y nutriéndoles, como que no se pierda eso, porque cada uno va a hacer su camino luego. Entonces aquí ha pasado gente que ha sido súper importante para mí y yo sé que he influido. También te han influido a ti. Y me han influido a mí en mayor o menor cantidad, pero
O a lo mejor a veces no en una movida artística, sino en una disciplina de trabajo, o en una energía que a lo mejor yo no tenía en ese momento y me han hecho retomarla. Hay muchas maneras de influir, claro. ¿no? Y más cuando llevas tantos años, a veces pierdes un poco el norte y alguien más joven te hace como recuperar esa energía y esa ilusión. Claro. Entonces hay muchas maneras de influirme a mí y a veces no es tan visible. No es tan visible como decir de repente, mira, llegó aquí tal, hizo las nubes así y de repente el Javi ha hecho las nubes como él que llegó después. No se trata de eso. A lo mejor claro. yo no he tenido ese tipo de influencia, pero a lo mejor yo he dibujado el doble o el triple esa temporada que tenía esa persona ahí porque tenía una energía que a mí me costaba de seguir y me ha hecho como retarme. Claro. Como una... no llamarlo rivalidad. Una rivalidad sana. Una rivalidad sana. Sanísima, ¿no? Como sana, que a veces he necesitado un poco de que... Claro, esa motivación, ¿no? A mí me ha encantado tener gente que llegue después que yo y me ha encantado si de repente hay cosas que yo las veo lejos de lo que yo puedo hacer. Claro. Porque a lo mejor sucede eso, pero yo siempre voy a poder aportar algo y me encanta cuando yo los veo con un nivelón muy alto, pero de repente me siguen preguntando algunos detalles. ¿Esto cómo lo ves? Es como para mí es... Claro. Ya he ganado. Quiero decir, no estoy esperando que un día me llegue una cosa física en la que yo diga, he ganado esto ayudando. Es como que yo con eso ya he ganado. Yo ese día me voy a casa contento y pensando que... Esa satisfacción, ¿no? Claro, ya está. Es como... Sí. Volviendo al tema de tatus, de tus tatuajes, ¿has probado, entiendo que tú trabajas en máquina, ¿qué estilo de máquina utilizas? ¿Bobina? ¿Rotativa? Tengo casi todo bobina. Tengo una híbrida medio rotativa del Sharkbill, pero es la única que tengo. He probado algunas otras y no me había convencido, pero hace muchos años, la verdad. Vale. No descarto cambios en el futuro, es un poco... Pero soy bastante lento con los cambios. Cuando yo me puse internet, era el último entre toda la gente que yo conocía en tener internet, y el día que tuve mi primer móvil, era el último caníbal primitivo en... Yeah. Siempre he ido un poco lento para esas cosas. Es como que voy bien, funciono bien, no descarto nada, pero la mayoría que tengo son bobinas. Bobinas que pinchan fuerte. Sí, y tengo una Sharkbill que es una híbrida, es medio rotativa, pero... y la uso mucho. Vale. Y no descarto cambiar, posiblemente. Porque has probado otros estilos, has probado Tebori, has probado Hanpok. No he probado eso. Hanpok no me interesa una mierda porque es para hacer cosas como muy underground, muy simplonas y muy como... Es una cosa que a mí no me la pela un poco. Incluso lo veo un poco lejos de la concepción que yo tengo del tatu. Es como una cosa gráfica, simple, donde el mérito está en que conectamos, que no hay máquinas por en medio. Es una cosa como un poco... que se me va. Sí. Que se me va. Yo cuando tatúo, yo estoy haciendo arte, yo estoy pensando en arte, estoy pensando en la durabilidad de ese tatu, estoy pensando en que me importa más cómo se va a ver con los años que cómo se va a ver en mi foto. De hecho, muchas veces sacrifico la foto, que yo sé que quedaría mejor con esto y con esto, pero yo sé que va a quedar mejor así. Claro, durará más, aguantará más el color. Hay muchos tatuadores que yo veo tatus recién hechos, que los veo excesivos y sé que con el tiempo van a bloquear o saturar ciertas cosas y yo sacrifico un poco eso. Me importa más el ver la gente luego, al cabo de 7, 8 años, decir, mira qué bien se ve esto, que lo vi como muy simple o me pareció así y ahora, mira, resulta que es el que mejor se ve. El Hanpok paso bastante. El Tebori es un rollo muy japonés, es muy tradicional, no está entre mis... ¿No lo has probado? No, lo he probado, pero no está en... No tengo un interés demasiado fuerte en ese rollo. Y creo que con 45 años y 27 años tatuando, creo que lo que mejor puedo hacer es trabajar bien lo que hago, en lugar de intentar meterme en técnicas nuevas, a nivel técnico, ni cosas así. No me importaría a lo mejor cambiar más máquinas por rotativas, o
O usar cartuchos, que los he probado estando fuera o algo así, pero sigue siendo lo mismo. Porque según tengo entendido hay bastantes tatuadores que usan las de bobina para hacer línea y rotativas para el relleno. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy haciendo eso ahora mismo. Ah, pues genial. Entonces Sí. lo ves bien, imagino. Sí, a ver, estoy haciendo eso, pero no por una decisión tan profunda, sino porque de las máquinas que tengo es lo que mejor me está yendo ahora mismo. Vale. No descarto nada, ¿sabes? No tengo una manía con bobina o rotativa, no descarto nada. Puede ser que en unos años esté haciendo todo rotativa o puede ser que abandone la rotativa que tengo. Es como... Entiendo. Estoy muy abierto a todo eso y no sé, no soy nada de cerrado con esos temas. ¿Cuántas máquinas has dicho que tienes? Aproximadamente. No te lo he dicho, pero tengo como unas 80 máquinas. Ostras, 80 máquinas. Sí. Nada mal. ¿Y tu favorita? ¿La Pues que más uses? ahora mismo estoy usando 2 máquinas de Sharkbill. Las dos, tanto rotativa como... Sí, sí. Una es una de bobinas, que él casi no hace de bobinas, pero un día apareció por el estudio, nos dieron las 3 de la mañana haciendo el golfo y cuando iba un poco para allá me regaló esa máquina. Hostia, Y genial. fue... Buen regalo. Sí, desde entonces la he usado muchísimo y luego tengo una de la rotativa esta que es una híbrida que la compré yo luego. Entonces ahora mismo son mis 2 favoritas. Genial. Las 2 son de Sharkbill. Entiendo. Pues muchas gracias por tenernos aquí Pues de nada. y cedernos el espacio. Ya estamos. Y nada, dejaremos tus redes sociales Muy bien. para que la gente vea tus trabajos. Muchas gracias. Y eso. Un placer, Javier Castaño. Igualmente. También dejaré nuestras redes sociales por aquí abajo, por si nos queréis seguir, y nos vemos en el próximo episodio.